olvidé de contarles una situación que pasó ayer con el tema del test de drogas. Quiero contar para que no les pase a ustedes. En la primera vueltita que estamos dando, estamos yendo para ver si existe la casa. Como les comenté, no sabemos si es una estafa o no. Ahora sí, este es nuestro segundo día de trabajo y literalmente nos pusieron a cuidar la abeja un poco más. Y llegamos, nuevo día en la winery. Qué lindo amanecer, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Como vieron en el video anterior, ya terminamos la temporada de Cherry y ahora empieza algo absolutamente distinto. Tenemos unos 5 días para llegar hasta Blenheim, que empiece una nueva aventura. Vamos a estar trabajando en la winery, ya les vamos a contar más sobre eso. Hoy a la mañana tuvimos que hacer el test de drogas y alcohol, así que nos fuimos para Queenstown desde Cromwell y ahora estamos nuevamente en Cromwell, que es donde estaba el camping, lo de las cherries y todo eso. Y la idea es empezar a subir. No tenemos bien pensada todavía una ruta, pero bueno, la idea es ya empezar a subir porque tenemos varios kilómetros y no tenemos muchos días. O sea, hoy ya es 5 de febrero y el 10, o sea, el lunes 10 ya empezamos a las 7 de la mañana, así que tenemos que estar mínimo 9. Bueno, después de 3 horas de viaje, un poquito más, 3 horas y cuarto, llegamos hasta Mount Cook nuevamente, pero esta vez vamos a hacer Hooker Valley. ¿Cómo es? Hooker Valley. Hooker Valley, que nada, es 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, así que es cortito, pero tenemos que meterle pata porque son las 6:30 de la tarde. El sol ya se está poniendo ahí atrás, así que en cualquier momento va a empezar a refrescar bastante. Tenemos un busito y algo y una camperita atrás. Y agua. Disfrutando nuestro primer día de desempleados. Ay, vos ya eras desempleado ayer, no trabajaste. Es verdad, yo ya era desempleado ayer. Pero qué lindo volver a salir a la ruta, volver a viajar, volver a estar los dos juntos moviéndonos para acá, de acá para allá. Decía que tardábamos 1 hora y media, tardamos 1 hora, así que excelente. Ya ahora emprendemos la vuelta y vamos a ver dónde dormir, seguramente algún free camping, porque empezó nuevamente la vida nómade. Bueno, después de 1 horita y media de viaje nos vinimos a una ciudad que se llama Oamaru. Dicen que es donde se pueden ver pingüinos de 2 tipos, los pingüinos azules y los pingüinos de ojos amarillos. Ahora nos vinimos acá, que es una reserva. Miren, esta es como el point donde se puede ver los pingüinos. También tenés que tener un poco de suerte. Acá tenés toda la explicación y eso. Y en teoría vos de acá podés verlo. Nosotros no estamos teniendo suerte, pero sí hay lobos marinos. Todo eso que ven ahí son lobos marinos. La playa está linda. Hoy no es el mejor día, claramente. Igual dicen que los pingüinos azules los podés encontrar al atardecer. Ahora es la 1 de la tarde. Vamos a bajar hasta Dunedin, que es otra ciudad que queda más al sur todavía, a 1 hora y media acá. Y a la noche vamos a venir de nuevo acá a ver si podemos ver a los pingüinos y seguramente durmamos por acá. ¿Y estás contenta de que hayamos venido? Por más que no hayamos visto pingüinos. Sí, porque hay un montón de lobos marinos gigantes y hay unas vacas bebés acá al lado. ¿Y ahora vamos a bajar a la playa o no? Pero primero le vamos a mostrar las vacas a la gente. Pero la gente ya está, ya vieron 7.000 vacas. Pero son siempre, cada vez es una más hermosa que la otra. Bueno, o sea, básicamente la playa es de los penguins, porque ves que dice penguins use this beach. No los molestes, bla bla bla. Claro, solo se puede visitar de 9 a 3 p.m. Son las 3:05 o 3:05, no sé qué es, pero es por ahí. Estamos en el límite. Ya estamos llegando. Miren, ahí ya tienen un lobito marino. Tenemos de todo, pero todo menos pingüinos. Como no tuvimos suerte con los pingüinos de ojos amarillos, ahora estamos yendo a otro punto donde se pueden ver pingüinos, pero son los pingüinos
más chiquitos del mundo, que son pingüinos azules. Vamos a ver si tenemos suerte con estos pingüinos. Igual estos dicen que se ven mejor al atardecer cuando se pone el sol porque salen del mar y antes de volver a sus nidos, nada, como que las podés ver ahí. Pero bueno, ya que estamos acá, eran muy cerquita, así que vinimos ahora y si no los podemos ver ahora, volver a la noche, a la tarde-noche, a ver si los podemos ver. Necesitamos ver un pingüino, loco, no puede ser que no. Bueno, acá sería al atardecer, van a aparecer, pero bueno, todo esto está preparado para ver a los pingüinos, o sea, no vas a ver un partido de fútbol, vas a ver pingüinos. Se ve que todavía no es el horario. Pero lo que sí hay un montón de animalitos, eso está bueno. Yo creo que ya tendríamos que ir a cocinar, ¿no? Tengo un poquito de hambre. Están nadando los lobitos, mirá. Y bueno, pero eso los ves en Mar del Plata. Pero no vuelvo a Mar del Plata por un par de años. Bueno, antes de arrancar nos vinimos a comer un poco. Hicimos unas pastas con crema, con cebolla, con cibulet. Y bueno, acá seguimos en donde están, en teoría van a venir los pingüinos más tarde. Y ahora cuando terminemos ya de comer, nos vamos para otra ciudad que se llama Dunedin, que es más al sur. Que nada, tiene pinta de estar muy linda. Lamentablemente el día no acompaña mucho, pero Las pastas sí. las pastas sí. Señoras y señores, llegamos a Dunedin. ¿No estás muy contenta que llegamos a Dunedin? No, porque llegamos tarde y está todo cerrado. ¿Y porque yo no me fijé qué hacer? Porque las búsquedas de Gasti son muy malas, entonces no No llegamos son malas, porque no. manejé yo. No hay muchas cosas para Y hacer. ahora o no sea, sabemos qué hacer. Llegamos a las 6 de la tarde, está todo cerrado. ¿Qué quiere que haga? Y ahora nos venimos a otra parte de la ciudad porque esto que ven ahí es literalmente la calle más empinada del mundo. O sea, lo que leímos es que en 120 metros más o menos sube como 35 metros. Una cosa así. Ya estoy muy cansado igual. Y todavía ni empezamos. Literal está muy, muy empinada. O sea, miren cómo son los autos, las calles. Mirá la diferencia de la subida y con la casa cómo queda. Y así, esta es la más empinada del mundo. Es realmente empinada, ¿eh? ¿Viste que encontramos algo copado en Dunedin? O sea, para que se den una idea de lo empinada que es. Miren cómo está la casa y cómo están las escaleras. O sea, meter el auto acá debe ser un quilombo. Bueno, ahora sí ya nos estamos volviendo para Guamara para ver a los pingüinos, pero me olvidé contarles una situación que pasó ayer con el tema del test de drogas. Quiero contar para que no les pase a ustedes, solo nos pasa a boludo como yo. Nada, básicamente te da toda la introducción, como los términos y condiciones, te lo lee, te lo hace leer. Es una declaración jurada, o sea, te están diciendo lo que estás firmando como declaración jurada. Claro, vos declarás como que, no sé, que hace 2 semanas que no tomaste ninguna pastilla, ni te drogaste, ni nada. Claro, y una de las pastillas que te dice, te preguntan, es pastilla para dormir. Yo nunca tomo ninguna pastilla para dormir, ni absolutamente nada. Y claramente no me drogo, así que no estaba nervioso para nada. Pero claro, me olvidé completamente de que hace una semana y unos días, había tomado una pastilla para dormir cuando estaba en las Cherries. Tomó un Alplax. Claro, me tomé un Alplax justo antes de creo que fue antes de mi day off, como para dormir 12 horas seguidas, porque estaba muerto. Y dije, bueno, me voy a tomar uno que yo no me tomo nunca. Y claramente me recontra olvidé después de eso. Y bueno, obviamente después tuve que mear en el tarrito y te hacen el test ahí en el momento. Vale, a todo esto, yo cuando me siento en el sillón, porque obviamente lo mío dio todo perfecto, me siento en el sillón y digo, uy, Gasti tomó el Plax, le mando un mensaje y le escribí 17 veces, Gasti, acordate. Claramente no lo leyó y le dio mal. Y a los 3 minutos la mina me dice, ¿tomaste pastilla para dormir? Y ahí, claro, ahí me acordé. Y le dije, uy, sí, tomé pastilla para dormir. Hace como una semana, 10 días más o menos. Le digo, me recontra olvidé. Y la mina medio me cagó pedo porque me dijo, tipo, bueno, pero esto es una declaración jurada. Yo te pregunté antes de empezar y me dijiste que no. Le digo, tenés razón, me recontra olvidé. No suelo tomar pastillas. La tomé porque veníamos trabajando 17 días seguidos y quería descansar un día 12 horas por día. Le digo, te pido 1000 disculpas. Pero bueno, nada, la verdad que me fui porque me dijo, bueno, todo lo demás te dio perfecto, obvio, pero acá quedó desconfigurado esto porque en la declaración jurada vos me dijiste que sí, no se puede volver atrás. Declaración jurada de drogas y alcohol, ¿no? Así que bueno, nada, me quedé un poco cagado con eso porque mandaron todo lo que es el resultado a la winery. A Pernod. Y claro, y bueno, quedó como que mentí en la declaración jurada, que en realidad me olvidé. En realidad mentiste. Bueno, mentí, pero
no a O sea, propósito. Pero bueno, nada, para se que... queda sin trabajo. Sí, para que no les pase a ustedes, porque la verdad que la pasé mal un No tiempito. respondan por inercia. No. O sea, presta atención porque no hay problema si vos te tomaste una pastilla para dormir o un analgésico. Lo que no puedes hacer es mentir. Claro, ese era el tema. No era el que yo me había tomado una pastilla para dormir. El tema es que yo le había dicho que no había tomado nada y después saltó a los 3 minutos que sí. También porque el valor que le saltó era mínimo. Se nota que no es una persona que vive tomando pastillas para dormir. Pero si tomaste algo, avísalo. Es peor que no lo avise porque salta todo. La verdad que ayer estaba bastante nervioso, pero bueno. Pero no sean tan boludos como yo y presten más atención. Bueno, y acabamos de llegar de nuevo a Oamara. ¿Cómo que no hay pingüinos? Todavía no. No te frustres, ya los vamos a ver. O sea, literalmente está acá. Estamos acá, está toda la gente. Y el pingüino está acá. No lo encontraba. Pobre pingüino, lo estamos acosando todo. Pero bueno, ya desde noche ya no se ve casi nada. ¿Cómo estás, Pipi, que viste un pingüino? Muy emocionante. ¿Más contenta que antes? Totalmente. Y para celebrar que vimos un pingüino, nos vamos a comer otro sanguchito de atún, con alioli, con ¿qué más? Con hummus de zanahoria, con queso y miel. Wow, está muy rico. Bueno, y arrancamos el que va a ser probablemente el último día de este viaje. Quedamos acá en un free camping, llegamos de noche, así que recién ahora lo estamos viendo de día, la verdad que está muy lindo. Recién desayunamos un poco acá en el auto, unas bananas con dulce de leche. Me recordó cuando era niño. Ya hicimos la cama, ahora estamos acomodando un poco acá y ya nos vamos. Quedan más o menos 3 horas aproximadamente hasta llegar a Blenheim. Hoy es sábado, la idea es llegar hoy para instalarnos hoy, porque aparte tenemos que ver el tema de la casa. O sea, nosotros estamos hablando con una persona que todavía no sabemos si es fake o si es verdad, si nos quiere estafar o no, que nos va a alquilar una mini casita o un cuartito. Así que la idea que es llegar hoy, a llegar, instalarnos y tener todo el día de mañana para estar tranquilos, que va a ser el último día, que aparte mañana nos tenemos que acostar temprano porque el lunes arrancamos a las 7 de la mañana. Así que bueno, la idea es ir parando en algunos lugarcitos en estas 3 horitas de ruta que nos quedan, pero bueno, yo creo que en 4 horas y media ya vamos a llegar a Blenheim. La idea es salir tempranito. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. El último día de vacaciones. Miren la señora casa que tienen nuestros vecinos. Tremendo monambiente tienen, o un dos ambiente, no sé qué es eso. Llegó el momento de almorzar. Nos venimos a Kaikoura. La verdad que es un pueblito muy lindo. Me encantó. Estacionamos el auto ahí y miren dónde vamos a almorzar. ¡Fua! Miren el color de este agua. O sea, es increíble. Vamos a hacer unas pastas. Acá tenemos la playita. La verdad que está hermoso. Me encantó mal. Buen spot, con sombra, porque hace muchísimo calor hoy. Estamos abrigados por el viento, pero en realidad hace 30 grados. Y ahora sí, mirá lo que es esta comida. Qué nivel, con esta vista. Yo no puedo creer todavía cómo es el color del agua, las montañas de fondo. O sea, este pueblo es espectacular. O sea, la playita tenemos acá. La verdad que comer en estos lugares es una experiencia pero increíble. Poder decir, che, nos gustó ahí, parar y cocinarnos ahí es top, Pruébenlo porque la verdad que yo nunca lo había probado y me encantó. Es una parada totalmente necesaria porque hay una colonia de... No sabemos si son focas o lobos marinos, entiendo que son focas. Y hay muchas que son bebés, están todas jugando ahí en el agüita. Mira que hay un bebé acá con la mamá. Bueno, después de algunas horas estamos entrando en este momento a nuestro querido Blenheim. Bastante lindo, mucho más grande de lo que imaginábamos, hay de todo. La verdad que sí, me está re gustando. O sea, sí. Es la primera vueltita que estamos dando, estamos yendo para ver si existe la casa. Como les comenté, no sabemos si es una estafa o no. Igual si es una estafa es extraña porque no nos pidieron nada, o sea. Sí, o sea, no sé, es raro, pero bueno. Nada, el chabón no contestó más, no aparece la foto ni en Facebook, ni en WhatsApp. Sí, capaz Raro. que era alguien que estaba con ganas de romper las bolas y nada. Está bueno, gente, siempre que pongan una publicación en Facebook y eso, pongan una foto de ustedes. Sí. O sea, nosotros pusimos una foto nuestra juntos, no sé ni en dónde, porque la puso una Pero no, de es Linda importante Crowell. la descripción que haces, no es che, soy una pareja, busco
O sea, tiene que estar estéticamente armada, la redacción tiene que estar bien, los espacios. ¡Ay, mira un caballito! Sí, literalmente es esa casa. Si existe... La casa existe. Es exactamente como en las fotos. Bueno, veremos. Vamos a bajar a preguntarnos a ver qué onda. ¿Cómo se llama? O sea, esta es la casa, literal. Hay un auto, así que alguien hay. No sé, vamos a parar a preguntar. Qué intriga. Vamos a ver qué pasa. Ahora, cuando volvemos les contamos. A ver cómo nos Qué fue. miedo, ¿no? A ver si tenemos casa o fuimos estafados. Estafados no, boludeados. Escameados. Bueno, ya volvimos, vimos la casa. Existe la casa y existe KG. Aparentemente nos dijo que había cambiado el celular, por eso no nos contestaba. ¿Y qué te pareció? La casa es una casa con como una habitación atrás que tiene su propio baño, su cocinita, su bacha, todo. Es chiquita, no tiene lujos, pero es un self-contained para vos. O sea, nosotros vamos a tener nuestra propia casa. Nos faltaría como un espacio para la mesa, pero es súper lo que estábamos buscando. Sí, a mí la verdad que me pareció copado. A ver, no es en Bremen ciudad, es a entre 10-15 minutos de la ciudad de Bremen, digamos. Es en el medio de una, ¿se llama esto? De un viñedo. Un viñedo. Literalmente acá al lado hay un viñedo. Pero nada, es una habitación con un baño privado. Y encima nos iba a cobrar $320 y nos dijo que nos la dejaba 300 la semana. Nos quería dar días gratis. Claro, nos dijo, no, bueno, pero no importa, les doy días gratis. O sea, 150 cada uno. Y tenemos nuestra propia cocina, o sea, ya con eso estamos 100%. Me parece que está copado porque generalmente cuando alquilás algo acá es una habitación y nada más. Tipo, compartís el baño, compartís la cocina, compartís todo lo demás, menos la habitación. En cambio acá está bueno porque tenemos nuestro propio baño, tenemos nuestra propia mini cocina porque son 2 anafes con un microondas, tenemos ahí para lavar los platos, para lavar todo, tenemos una terrible tele. De todas las ofertas que vimos, como la más humilde, es una casita pelada, o sea, no tiene la sábana, o sea, no es estético, no es nada, pero tiene mucha privacidad, que era lo que para nosotros, o sea, nosotros preferimos algo menos lujoso con privacidad a algo súper lujoso, una habitación a todo culo, sí, pero que tengas que compartir un baño y cocina. Sí, pasa que compartir cocina es raro, porque a veces el dueño de la casa es como vos le estás usando la cocina, que ya nos pasó eso, vos le estás usando la cocina al otro, y como que bueno, si querés cocinar un poco tarde, no tenés que hacer mucho ruido, yo no me siento tan cómodo con esa. A mí compartir baño no me molesta para nada, la verdad, pero creo que compartir la cocina sí, porque es algo que nosotros disfrutamos, cocinar juntos, no sé, nos hacemos comida para el otro día, por ahí hacemos una tortilla y hacemos otra comida además. Simplemente la primera semana arranquemos acá, porque ya casi que confirmamos, todavía no le pagamos ni nada, pero ya tenemos todas las llaves. Pero después si no nos gusta, nos podemos ir a buscar otro lado. Podemos seguir moviendo. Nota que es una buena, o sea, se nota que es un tipo con cero drama, cero problemas. Sí, o sea, nos digo que nos regalaba algunas noches, tipo. Sí, mi hijo, quédese tranquilo, yo voy a tratar de cocinar cuando ustedes no estén, o sea, no, hermano, cocina cuando quieras en tu casa. Así que bueno, nada. Veremos. Por lo menos existe. Existe. Ahora sí, ya mudamos todas las cosas del auto a nuestra habitación, así que se las voy a mostrar rápidamente porque nos vamos a ir a comer. Nos bañamos después de un par de días, así que estamos como nuevos. Vamos a ir a comer y después dormir y mañana se los muestro full completo porque la parte de afuera es excelente. Básicamente es esto, tipo, esta es nuestra mesa, la trajimos acá, bueno, la cama, la movimos un poco, le trajimos nuestra colcha y eso. Y es básicamente esto, o sea, acá tenemos la cocina, ahora estamos haciendo una pizza porque estamos muy cansados. Pero esto está bueno porque es microondas, air fryer, tiene acá arriba para los anafes, así que está buenísimo. Y ven, esto es así, o sea, tenemos nuestra propia cocina, bueno, con la tele, tenemos ahí la heladerita. Después abriendo esa puerta tenemos para lavar ropa. Y acá tenemos el baño. A ver cómo era esto. Tuki. Ahí está. Que también es bastante grande. O sea, la ducha está excelente. Bueno, el bañito. Ahí tenemos para guardar cosas y eso. Pero la verdad que está muy linda. O sea, lo bueno es que tenemos todo para nosotros. El dueño bastante buena onda. Y bueno, estamos pagando $300 la semana. Así que la verdad que nos parece bastante, o sea, buen precio para una pareja. Salud, gente. Y ahora sí, último día antes de empezar a trabajar. Mañana entramos a las 7 de la mañana. Hoy la verdad que no hicimos mucho. Disfrutamos de estar tranquilos acá en casa. Les quiero mostrar ahora de día nuestra habitación. Tenemos la mesita, bueno, la cama que la estuvimos moviendo. Esto es la vista que tenemos, el ventanal, me encanta porque aparte se pone el sol ahí, está genial. Este es el cuadro que hizo Lau, que lo terminó. La vas a hacer uno por temporada, ¿no? Sí, ahora ya arranqué un nuevo desafío que es ahora arrancamos Playback Numbers.
el Esto tigre. es mucho más difícil porque es con arcilla, así que vamos Bueno, a ver. ese es el desafío de la winery. Y lo bueno es esto, bueno, que les mostraba ayer, que tenemos la cocina, ahora estamos haciendo un pastel de papa. Pero les quiero mostrar por afuera también para que vean, porque hoy desayunamos ahí, o sea, podemos sacar las sillas, todo. Y este es nuestro patio, donde acá podemos colgar ropa. La verdad que está muy lindo, muy lindo. Miren cómo se está poniendo el sol allá. La verdad que está hermoso. Estamos muy contentos de este lugar. No sabemos si vamos a durar toda la temporada, pero seguramente un buen tiempito. Pero bueno, ¿cómo son las sensaciones para primer día en la winery mañana? Ay, ya quiero arrancar. Ya estoy aburrida. O sea, nosotros estuvimos viajando 6 meses, entonces como que la rutina un poco la extraño. Pero bueno, ya es la tercera vez que te hago esta pregunta de cómo estamos para mañana el primer día. Hasta ahora siempre bien, nunca hubo... Sí, no, obvio. Pero me parece tan lejano la vez que te pregunté allá en la isla norte, en la nursery. en la nursery. En realidad fueron 4 veces, no nos olvidemos de los famosos García. Ah, bueno, no, pero eso ni cuenta porque fue un día que ni siquiera trabajamos. Pero la pregunta estuvo. Yo no estoy tan nervioso, a diferencia de las otras veces. Tengo un buen presentimiento de la winery. Creo que va a ser una gran temporada, ojalá. Y nada, tenemos que ir con ropa cómoda. Nada, zapatilla, el primer día. Nos dan uniforme igual, o sea, te dan campera de invierno, te dan zapatos de trabajo, la verdad que está muy bueno. Y bueno, el primer día, inducción, nada, veremos Un qué lindo boarding nos van a hacer. qué nos toca hacer. Pero bueno, nada, entusiasmado. La verdad que esta vez no estoy nervioso, estoy entusiasmado. Quiero que le muestres a la gente la última incorporación de la loquita del café. Compramos una cafeterita. O sea, compramos una cafetera el segundo día que estamos acá. Pero tiene sentido, tomo café. No hay nada más lindo que levantarte a la mañana, apretar un botoncito y que el café salga. Sí, yo banco. Aparte nos el primer desayuno previo al inicio de la temporada. Arranca la winery y estamos muy emocionados. ¿Parecía tan lejano cuando nos confirmaron en noviembre? Claro, hoy nos fijamos y nos confirmaron el 8 de noviembre la winery. Fue el primer trabajo que... Claro. Bueno, de hecho creo que está en el primer video. Estamos llegando, estamos entrando. Ahora sí estoy un poquito nervioso. Miren, estos son los lockers que nos dan. Acá guardamos la ropa, este es el mío, este es el de acá. Y bueno, terminó el primer día. La verdad que está muy lindo el lugar, ¿eh? Ahora se lo voy a mostrar. Miren lo que es toda la cocina, o sea, la máquina de café que tenemos. Terrible. Acá donde vamos a tener el lunch, siempre hay cereales y algunas otras cosas. Acá están todas las mesas. Y ahora les voy a mostrar esta parte, la verdad que está buenísima. Porque tenés todo acá, tipo sillones para estar chill, para el lunch. Y también tenés mesas afuera, mira, están ahí. La verdad que esta parte está excelente. O sea, muy corporativo, algo que yo nunca en mi vida viví, digamos. Pero está buenísimo, todas las frases motivacionales. Posta que la verdad que está muy lindo. Es re corporativo para mí, todo nuevo. Nunca tuve una cocina así, tipo tan limpia. Esta máquina de café. O sea, literalmente vamos a aprender aunque sea hacer café también. Está muy bueno, un mundo nuevo para mí totalmente. Bueno, y acabamos de volver de nuestro primer día en Pernod. La verdad que estuvo muy bueno. No trabajamos porque es un día completo de induction. Esto significa que te enseñan a loguearte en los sistemas, te hacen todas las clarificaciones que necesites, te explican el salario, el horario, qué vas a hacer. Y como es una empresa muy seria y la realidad es que hay mucho de lo que es una fábrica literalmente, donde están camiones, forklifts, hay riesgos por todos lados. Literalmente de 8 horas, 6 fueron de inducción de cómo prevenir accidentes, cómo aislarte en caso de una emergencia, o sea, hay terremotos, hay un montón de cosas que pueden llegar a pasar, que está bárbara que le den tanta importancia porque te sentís súper seguro trabajando ahí. Sí, y bueno, después de tener toda la inducción nos hicieron como una mini guía por la winery, aunque sea para ver los distintos sectores y eso. Pero bueno, o sea, fue como mucha información para un día, no trabajamos, o sea, no sabemos bien cuál va a ser nuestra función, eso lo vamos a ver seguramente mañana. Pero bueno, algo que también nos llamó mucho la atención es que hay muchísimo argentino. En Pernod la realidad es que es muy diferente a todas nuestras otras experiencias porque en la nursery éramos muy pocos argentinos y después el resto eran, no sé, franceses, había latinos, pero no eran argentinos. Y ahora llegamos y literalmente la persona que nos hizo la induction nos preguntó, ¿español o inglés? Vas al lugar de almuerzo y escuchás español, no escuchás inglés. Es como que literalmente todos, no sé, pasamos por el medio de los tubos y estaban escuchando, creo que estaban escuchando Divididos o no sé, alguna banda argentina, ¿no? Es muy loco. De hecho hay mucha gente de Argentina y de Sudamérica porque también había gente de Chile y de Uruguay
Uruguay están trabajando, digamos, permanente acá, por lo menos en Pernod. No es que están haciendo Working Holiday, porque ya están hace muchos años. Y bueno, también nos cruzamos con nuestros futuros compañeros, ya futuro no, pues ya son de ahora, Cellar Hunt, que ya tienen mucho, o sea, nosotros éramos casi que los únicos que era nuestra primera temporada. Sí. La mayoría ya tenía mínimo 2 o 3 y había una chica que tenía 5 temporadas. O sea, es como que se usa mucho esto de volver al otro año o a los siguientes años. Sí. Y obviamente te pagan la experiencia. Te pagan la experiencia, obviamente te tienen que entrenar menos, entonces es ganancia para ellos, pero quieren gente que esté capacitada en lo que son los riesgos, las amenazas y en el trabajo, en hacerlo seguro y hacerlo más rápido. Pero sí, está muy bueno porque trabajar en esta empresa te da la pauta después para salir a poder pedir visas específicas, por ejemplo en Estados Unidos, no sé, en California, después podés pedir también para Australia, Pernod justo acá la vendieron, pero en el resto del mundo tenés vintage todo el año, podés vivir de vintage si querés. Así que bueno, nada, así fue nuestro primer día. También nos dieron el schedule de la semana completa, nos dijeron bien cuál era el horario de ingreso, cuál era el horario de salida, qué día vamos a ir a trabajar, qué día no íbamos a trabajar. O sea, sábado y domingo tenemos day off, eso ya nos avisaron. Después tenés el day shift y el night shift, o sea, el turno tarde, turno día, digamos, y turno noche. Nosotros vamos a estar en el turno noche. Que por ahora arranca más temprano porque todavía no están los horarios de 12 horas. Por ahora va a ser de 2 de la tarde a 10 y media de la noche, pero cuando arranque la temporada fuerte son 12 horas de 7 de la noche a 7 de la mañana. Recen por nosotros. Así que sí, va a estar complicado, pero bueno, nada, veremos. Ya vamos a ver bien. Yo todavía no sé qué es lo que vamos a hacer, o sea, cuál va a ser nuestro trabajo. Tenemos llaves inglesas, sí. No sabemos bien qué onda, aparte son muy lindas, tienen el grabado del Pernod, pero no sabemos qué hacer con eso. Mañana seguramente ya trabajaremos y vamos lo que tenemos que hacer, todavía no hicimos nada. Ahora sí, este es nuestro segundo día de trabajo y literalmente nos pusieron a cuidar la abeja un poco más. Ya limpiamos unos tanques, ahora nos pusieron a limpiar el piso, que se está preparando todo para cuando arranque la temporada fuerte. Y así se ve un nuevo día acá en Blenheim, el norte de la isla sur. Nos estamos yendo para el trabajo. Tercer día que hoy tenemos un cursito, así que vamos a ver cómo nos va. Y llegamos, nuevo día en la winery. Qué lindo amanecer, ¿eh? ¿Cómo estamos para hoy? Hoy tenemos el curso de Confined Space, que te enseñan a que no te agarre pánico de cómo limpiar un tanque de manera segura, porque el problema más que nada es los gases que tienen adentro. Pero en esta empresa se mide absolutamente todo, no entras hasta que está todo óptimo para que puedas entrar. Sí. Bueno, nos vemos. Bueno, recién llegamos a nuestra casita después del tercer día acá en la winery en Pernod Ricard. Hoy fuimos temprano porque teníamos un curso de Confined Space. Que para quien no lo sepa, porque nosotros lo aprendimos hoy, es para cuando vos trabajás en espacios que no están pensados para que el ser humano ingrese. Dentro de la winery esto es algo súper importante porque hay muchas circunstancias donde uno tiene que entrar en ciertos espacios, como por ejemplo tanques, prensas o otras maquinarias, donde tenés que saber ciertos métodos de seguridad o, por ejemplo, chequear el oxígeno, cómo se trabaja, hacer el rescate en el caso de que llegara a pasar algo, porque es la diferencia entre salga todo bien a que sea un día fatídico en el trabajo. Así que la verdad que estuvo muy bueno, la persona que lo dio era súper dinámica, o sea, hablaba a los pedos, pero estuvo muy bueno. La parte práctica nos re divertimos, yo entré al tanque, Gasti en esta oportunidad no entró, pero estuvo haciendo de persona de stand-by, que es la persona que se queda afuera chequeando todo. Nada, como que fue un día súper productivo. Estuvo bueno porque también te explican un poco, digamos, le dan hacen mucho hincapié en tema, digamos, gases, o sea, te explican cuánto oxígeno tiene que haber en el ambiente para que sea un ambiente saludable, cuánto es el máximo de dióxido de carbono que tenés que tener, o sea, como que te tiran datos que están buenos para la vida en general, básicamente. También. No, se nota que la empresa le da muchísima bola a lo que es seguridad, que por las experiencias que nos cuentan otros compañeros que han trabajado en muchas wineries ya, esta es una empresa que te cuida mucho, o sea, te cuida a vos antes que al producto, lo cual no es algo que suele pasar y eso está muy bueno y es para resaltar. Y bueno, después cuando terminamos la certificación esa, que duró más o menos hasta el mediodía, nada, cada uno tomó su camino porque yo estoy en Red Wine y ella está en White Wine. Yo estoy en White Receiver. O sea, nosotros ya empezamos a trabajar porque la fruta blanca, el vino blanco es el que primero se empieza a hacer. Así que hoy yo ya estuve trabajando el resto de mi día, recibiendo camiones, descargando la fruta, activando las maquinarias. Gasti
no Sí, tanto. hoy fue el primer día que trabajamos separados. Estuvo bueno porque veníamos... Súper divertido. Sí, la verdad que estuvo bueno. Aparte como que tenemos distintas visiones porque ella está en el vino blanco, yo en el vino tinto, el vino rojo, digamos. Obviamente los procesos son similares, pero son distintos, los tiempos son distintos. Ella ya estuvo manejando máquinas, yo no, yo prácticamente estuve ayudando, mirando, aprendiendo, ayudando. Pero estuvo bueno, fue un día bastante productivo, me parece. La verdad que sí. Sí, a mí se me pasó muy rápido todo el día. Nada, me fui muy contenta en mi tercer día de Winery. Y bueno, mañana ya tenemos algo distinto, que es empezamos nuestro horario de noche, que todavía no es noche, pero va a ser. Mañana entramos a las 2 de la tarde y nos vamos a las 10:30 de la noche. Es nuestro primer día, va a ser nuestro primer día de night shift. Saliendo de noche de trabajar en Nueva Zelanda, porque nunca Sí. salimos de noche trabajando en Nueva Zelanda. Y no, porque aparte de acá es verano y... Oscurece a las 11 Sí, de la noche. no, a las 11, pero sí, tipo 9 por ahí. Pero va a estar bueno, va a ser bueno. Bueno, nada, es una experiencia distinta, porque la verdad que yo nunca en mi vida trabajé, o sea, nunca entré a trabajar a las 2 de la tarde y menos que menos me fui a las 10:30 de la noche. Bueno, va a ser como estos 2 días, jueves y viernes, va a ser para aclimatarnos. Después tenemos sábado y domingo day off, que por esta semana, porque lo que tiene esta empresa, a diferencia de lo que veníamos acostumbrados de las Cherries, es que el lunes ya te dicen todo el schedule de la semana. Que bueno, eso es muy distinto a las Cherries, como todo bastante más Puede organizado. variar igual si de golpe viene mucha fruta, pero en realidad es opcional quedarte más horas. No es que te van a obligar a quedarte, o sea, vos te programan para 8 o 10 horas y después si te tenés que quedar 2 más, es un adicional. Bueno, nada, la idea es esa, a ver cómo nos sentimos, porque ahora el horario nocturno es eso, de 2 a 10:30, pero cuando empiece la temporada fuerte, De 7 que a son 7. 12 horas, va a ser de 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Así que va Y a algo estar duro. que nos vienen diciendo, en por lo menos estos 3 días, que a diferencia de lo que veníamos escuchando, que los años pasados las temporadas fueron cortas, por lo cual se trabajó pocas horas y hubo muy pocos días de 12 horas. Acá ya nos avisaron que se estima, por la cantidad de fruta que ya se ve, que vamos a tener casi entre 5 a 6 semanas de 12 horas continuas, lo cual... Sí, dicen que va a ser Va a una ser una temporada terrible dura. temporada. En comparación del anterior, que el anterior dicen sí, que fue una que cagada fue el muy año corta pasado. la fruta, porque no hubo poca fruta este año, la verdad que ya se sabe, ya se ve la fruta y por eso de hecho arrancó más temprano. Nada, vamos a tener, la cuenta va a abultarse, pero no vamos a tener tiempo para gastarte. Eso está bueno, eso es una buena forma de ahorrar. Bueno, hay que empezar a planificar qué hacemos el fin de semana, porque probablemente ese sea nuestro último fin de semana de 2 días hasta tal vez abril o mayo. Así Duro. que bueno, sí, vamos a tener que planificar, no sé si aprovecharlo para descansar. No quiero viajar, quiero ir a algún lugar. movernos. Tipo, se nos acaba el verano. Sí, pero bueno, nada, esos son nuestros primeros 3 días por lo menos de Winery, que la verdad que nosotros no teníamos ni idea cuál era el trabajo y a medida de estos que pasen estos días lo vamos a ir también Sí, descubriendo. se requiere mucho más de lo que pensamos que se requería. O sea, pensamos que era solo mantenimiento y no, o sea, estás en la parte productiva. Y No, está también muy bueno es eso. mucha lógica, qué sé yo, está bueno. Vamos Sí. a ver en los próximos días bien las tareas y eso cuando ya las aprendamos a hacer y Sí. nos deleguen más tareas, ¿no? Obviamente, porque hasta ahora nada, pero bueno. Hoy la verdad que aprendí muchísimo, me voy muy contento hoy. Y esta es una de las partes lindas de trabajar en una winery. Trajeron algunos testers, nos lo podemos llevar. O sea, nosotros tenemos que llevar el vino que está dentro de este tanque, lo tenemos que impulsar a otro tanque que está afuera. Bueno, acá tenemos el atardecer de los tanques.